Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos, oyentes. Muchas gracias nuevamente por abrirme la puerta de sus pantallas, de su teléfono, de su tableta, de su ordenador y estudiar junto conmigo estas conferencias de Lutero, Martín Lutero, el gran reformador, comentando sobre la epístola a los Gálatas. Algunos no les gusta de que yo esté leyendo directamente de Lutero. El tema es que si no fuera por la reforma de Martín Lutero, y estoy hablando del reformador, no tuviéramos hoy el conocimiento del Evangelio. Todos fuéramos católicos romanos. Y eso lo quiero decir para mis, no los quiero llamar detractores, porque nadie se tiene que detractar de mí. Sería de la doctrina que yo enseño, y yo enseño la doctrina que se encuentra en las epístolas y los evangelios, en las sagradas escrituras, por así decirlo, sobre la justicia por la fe, de cómo somos aceptos delante de Dios. Entonces, si no fuera por la valentía de este hombre, todos desconociéramos el evangelio. Otra cosa que quiero mencionar es que mientras yo traducía este comentario del latín al español como también al inglés, un proceso que duró unos 10 años para traducir a los dos idiomas, yo a veces quedaba atónito, maravillado a las grandes verdades que estaba encontrando. Y aún más, yo me unía, claro, es decir, en espíritu, a ese momento histórico en que el reformador dictaba esta clase sobre la justificación por la fe a partir de la epístola a los Gálatas. Es decir, no cualquiera tiene la oportunidad de tomar un curso gratuito de Martín Lutero. Y los que están escuchando estas conferencias aquí en mi canal, Haroldo Camacho, están tomando un curso gratuito del gran reformador Martín Lutero. Están traspasando las barreras del tiempo y del espacio y nos estamos remontando, por así decirlo, a ese evento en 1531. Entre el 3 de julio y el 12 de diciembre, cuando unas 2 o 3 veces por semana Lutero dictaba esta materia a sus alumnos. Era de noche y las luces eléctricas no funcionaban todavía porque no había micrófono. Así que ponían antorchas, linternas en las paredes para arrojar luz sobre el tema. Y eso es todo lo que yo estoy haciendo en estos videos. Estoy arrojando luz sobre este tema. Bueno, entonces, qué gran privilegio tomar una materia sobre Gálatas
enseñada por el mismo reformador, a quien de paso los mismos adventistas del séptimo día, al menos de labios para afuera, le dan crédito. La misma presunta profetisa llamó a Lutero el gran campeón de la verdad. Pero hay que tener cuidado con eso, porque al decir Lutero fue el gran campeón de la verdad, pues se lo echa en el bolsillo. Y ya nadie tiene por qué más investigar qué fue lo que dijo Lutero, cuando mucho de lo que dijo Lutero con respecto a la justificación por la fe no concuerda con los escritos de la presunta profetisa, o más bien debiéramos decirlo del otro lado, de que lo que dice Elena White con respecto a la salvación y la justificación y también la santificación no concuerda ni con el apóstol Pablo ni con Lutero, pero vale la pena y la frase es corta. Es un tremendo privilegio por medio de estos videos escuchar una clase entera sobre la epístola a los Gálatas. Y cuando ustedes la hayan leído, la hayan escuchado, pues no me refiero a todos ustedes, ¿no? Pero a los que escuchan, tal vez para buscar alguna manera de oponerse a la doctrina, yo les digo, reserven sus argumentos hasta haber escuchado todas las conferencias de Lutero, porque hay muchos grandes conocedores de Lutero que jamás han leído más de una página. Tal vez han tratado de leer por allí las 95 tesis. Pero Lutero escribió mucho más y cosas mucho más claras sobre el Evangelio. Bueno, pero estábamos hablando de que Lutero destapó un gran secreto. Y entre paréntesis les quiero pedir que por favor se suscriban a mi canal, le toquen la campanita, le hagan like, porque así YouTube puede difundir estos videos mucho más. Y a los que están escuchando por primera vez o que han escuchado varias veces y todavía no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse, que va a ser de gran ayuda. Aquí yo no pido ofrendas, no pido diezmos, de ninguna manera, pero eso es lo único que le pido, esa colaboración de suscribirse y darle like al canal. Y Lutero estaba destapando un gran secreto para, pues, las sectas en el futuro, que esta división entre la ley ceremonial y la ley moral fue hecha por los dos grandes luminarios que fundamentaron la doctrina de Roma. Y ustedes discúlpenme porque temprano en la mañana tengo yo todo ese problema con la garganta. Entre varias cosas sufro del reflujo de ácido y eso en la mañana me pone mal la garganta, pero esa no es razón por decir no voy a seguir adelante con esto. Ustedes me comprenderán y disculpen. Bueno, entonces estábamos hablando de que Orígenes
y Jerónimo, los dos grandes luminarios del catolicismo romano que asentaron las bases de la salvación por las obras o la justificación por las obras, lo que después Agustín también llamó el amor, las obras del amor, tomando de Santiago, y cómo le gustaba a los grandes luminarios de la Iglesia Católica, Orígenes, Jerónimo, Agustín, Santo Tomás de Aquino, hacer uso de Santiago para tumbar los argumentos del apóstol Pablo sobre la justicia por la fe, que es lo mismo que hacen los adventistas y otros sectarios hoy. Son grandes amigos de Santiago. Aquí en YouTube me envían cada rato textos de Santiago y otros textos con respecto a la ley. Para mí se me hace como una confirmación de lo que estoy enseñando, porque tienen, así como yo he mencionado, tienen mucho más deseo de defender la ley que defender la gracia. Defender al Sinaí más que defender a la cruz. Y yo los comprendo porque yo hacía lo mismo cuando era pastor adventista. Yo defendía mucho más la ley y despreciaba la obra de Cristo, porque esa narración independiente que tiene White en sus visiones es una narración con énfasis sobre la ley, que si tú vives en armonía con la ley, serás justificado. Y eso es lo mismo que enseñaban los eruditos del Papa cuando ellos hablan del mérito de congruo, de vivir en congruencia o vivir en acorde con la voluntad de Dios. Es lo mismo, usan diferente terminología, pero es lo mismo. Que tu vida, tu carácter debe de estar tomando forma para que puedas vivir una vida de acuerdo o en congruencia, como dicen los romanos, el Concilio de Trento, con la voluntad de Dios. Hay algunos que me escuchan hablar así y enseguida dicen, ay, entonces voy a pecar porque no hay que vivir con respecto a la voluntad de Dios. Esa misma protesta es despreciar la gracia. Hay otro que me escribe, ay, entonces ahora sí, Pastor Camacho, gracias porque ahora sí voy a pecar. Ya que quedo libre, voy a pecar, voy a cometer adulterio, voy a fornicar, voy a hacer todos estos tipos de cosas. Interesante porque no dice que va a cometer homicidio. Por eso le llegaría a parar a la cárcel, vamos a decir, ¿no? Pero toda esa manera de hablar es despreciar la cruz de Cristo. Porque el que ama al Señor por haber dado su vida por sus pecados va a vivir con una reverencia, un amor, una humildad, una gratitud por haber sido salvo por tan gran misericordia. Es decir, que si un millonario te regalara toda una millonada de dólares con casas y carros lujosos y cuanta cosa, fincas aquí y allá, solo porque tuvo misericordia de ti, sin conocerte, pero tuvo misericordia de ti, te dio todo ese regalo, después tú vas a estar hablando mal del millonario, vas a hacer cosas que van a perjudicar a ese millonario, van a perjudicar su reputación. Es la misma lógica, ¿no? Pero algunos
no se les mueve el corazón de que están ofendiendo a Dios y a Cristo y al Espíritu Santo cuando desprecian la gracia de Dios. Y por eso hemos estado leyendo acá que el apóstol Pablo dice: yo no hago nula, yo no abrogo la gracia de Dios, lo establecido desde la eternidad. La preocupación del apóstol Pablo, como he estado diciendo, no es que se haga nula la ley, sino que se haga nula la gracia de Dios. Entonces el gran invento de Orígenes y de Jerónimo, dice Lutero, es que dividieron la ley de Moisés, la dividieron en dos: la ley moral y la ley ceremonial, diciendo que lo que Cristo clavó en la cruz y lo que fue abrogado en la cruz fue la ley ceremonial. Y lo que queda para la justificación del creyente y su santificación y que pueda vivir una vida tan recta delante de Dios que finalmente Dios diga: sí, hay que justificarlo porque está viviendo perfectamente. Esa es la doctrina de Roma, esa es la doctrina con la cual Trento, el concilio que se reunió para derrocar la doctrina de Lutero, por allá entre 1546 como unos 25 años estuvo el concilio reuniéndose bajo varios papas. Entonces, esa es la doctrina de Roma y Lutero destapa todo esto a sus alumnos, diciéndoles que esa división entre la ley ceremonial y la ley moral no existe. Aquí Pablo habla es de toda la ley. Y dice Lutero, ¿acaso no es una blasfemia intolerable? Y recuerde que él está hablando aquí a los seminaristas que han creído en el Evangelio, han salido del sacerdocio y ahora se preparan para el ministerio de la palabra. Y a Lutero no le importa hablar políticamente correcto. Él no dice: yo respeto la postura de ustedes. Él sencillamente dice la verdad. Dice: ¿acaso no es una blasfemia intolerable guardar silencio cuando alguien declara que la divina majestad, no escatimando su propio Hijo, sino entregándolo a muerte por todos nosotros, no lo hizo en serio ni con propósito alguno, sino solamente porque se le hizo divertido? Y fíjense que Lutero dice que la blasfemia no es hablar, sino guardar silencio. Cuando alguien dice que por nuestra propia cuenta nosotros podemos vivir acorde con la voluntad de Dios, en congruo con la voluntad de Dios, para ser justificados, y nadie se opone, está blasfemando con el silencio. Así es. Y entonces, en vano murió Cristo. Aquí Lutero se está fiando en las palabras de Pablo. Porque si la justicia viene por la ley, entonces en vano murió Cristo. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Bueno, porque tal vez se le hizo divertido a Dios hacerlo. Pues antes de admitir esta blasfemia, yo no solo tomaría la santidad de todos los seguidores del Papa y los justicieros legalistas, sino también la de todos los santos y los santos ángeles, y la lanzaría al fondo del infierno a condena eterna junto con el diablo. La manera de hablar de Lutero.
Mis ojos solo mirarán a este inestimable precio, mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ahí vemos donde Lutero también pondría nuestra propia justicia, de a dónde la lanzaría. En cuanto a mí, Él debería ser tal tesoro que todo lo demás sería tan solo mugre comparado a Él. Esa es la manera de hablar cuando se recibe el Evangelio. Cuando se le dice sí al Evangelio. Eso es tener fe en el Evangelio. Esta es la manera de hablar. Su luz brilla tanto hacia mí que cuando me aferro a Él por la fe, no me daré cuenta de ninguna ley, ningún pecado, ninguna justicia o injusticia en el mundo. Porque ¿de qué vale todo lo que hay bajo el cielo y sobre la tierra en comparación al Hijo de Dios? Pues Cristo Jesús es mi Señor, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y allí se está describiendo la manera de vivir del creyente. Cuando uno se aferra a Cristo solo por la fe y lo está mirando a Él y a esa gran justicia por la cual uno ha sido justificado, no me daré cuenta de ninguna ley, ningún pecado, ninguna justicia o injusticia. Por lo que rechazar la gracia de Dios es un pecado horrible, pero común, que reina por todo el mundo. Todos los que procuran la justicia por su mérito de congruo, es decir, por el uso de la voluntad para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de tal modo que Dios diga, sí, por tus grandes sacrificios en vivir de acuerdo a mi voluntad, yo te voy a salvar. Todos los que procuran la justicia de esa manera, rechazan la gracia de Dios y a Cristo. Y luego Lutero no se puede aguantar, ¿no? Porque ahí están los seminaristas que han salido del catolicismo. Y él dice, el Papa ha sido el único autor de todas estas abominaciones. Pues él ha oscurecido, sí, hasta ha sepultado el Evangelio de Cristo con sus impías tradiciones, las cuales ha regado por todo el mundo. De esto testifican sus indulgencias y bulas de perdón, aunque ni ellos mismos se las creen. Y Lutero sabe de lo que está hablando, porque él estuvo adentro. Pero así pretenden absolver a los contritos y confesos y extiende su mano sobre ellos con todas sus legiones. Con falsos perdones, en base a las indulgencias que han pagado o que han obrado para conseguir del Papa. Lo que hacen las sectas también. Cuando traen sus diezmos, cuando entregan sus casas, cuando dejan a su familia sin el pan en la boca por dárselo a la organización, la que llaman la obra. Es interesante. Uno habla con adventistas, ¿no? Especialmente pastores jubilados, y se les llena la boca diciéndolo. Cuando yo estuve en la obra, ese es el sinónimo de la iglesia adventista del séptimo día, la obra. Jamás
dirían, cuando yo anduve en la gracia, o cuando yo estuve trabajando para la gracia, jamás, porque no se identifica, la doctrina adventista no se identifica con la gracia, sino se identifica con la obra. Todo esto no es nada más que testificar que Cristo murió en vano y que la gracia queda nula y sin efecto. Por tanto, las abominaciones y blasfemias del reino del papado son incalculables. Y hasta el día de hoy los eruditos del Papa siguen ciegos y endurecidos a pesar de esta gran luz de la verdad, que es la que enseñaba Pablo y Lutero. Y cuando dice los eruditos del Papa, estamos diciendo los teólogos adventistas. Por allí la Iglesia Adventista tiene una agencia, una agrupación, el Instituto Bíblico, no sé qué, que ellos dictan la última palabra teológica y doctrinal sobre lo que debe ser la doctrina adventista. Y eso es lo que hacen ellos, a pesar de la luz del Evangelio. Ellos perseveran en sus impías y vanas opiniones, porfiando que las cualidades de la naturaleza están intactas e incorruptas, que los hombres pueden prepararse para recibir la gracia mediante sus propias buenas obras y méritos, y están tan lejos de reconocer su impiedad y sus errores, que los defienden aún en contra de su propia conciencia. Y eso también digo yo de algunos de mis colegas, pastores y profesores que estuvieron, ya están jubilados muchos de ellos, pero algunos todavía están lidiando en la obra. Ellos no creen en el juicio investigador, no creen en la continuidad del sábado, no creen en Elena de White, pero en contra de su propia conciencia permanecen en la obra. ¿Por qué? Porque han logrado cierto reconocimiento. No quieren ser llamados apóstatas. No quieren estar negativamente en la boca de aquellos que una vez hablaron bien de ellos. Y por demás está el chequecito, el dinero que se deposita en su cuenta por su jubilación, en contra de su propia conciencia. Siguen creyendo estas cosas. Sin embargo, nosotros siempre afirmaremos con Pablo, porque no haremos nula la gracia de Dios, alabado sea el Señor, que Cristo murió en vano o que la ley no justifica. Sí, nosotros vamos a afirmar con Pablo que la ley no justifica. Pero ya que Cristo no murió en vano, por tanto, concluimos que la ley no justifica. ¿Cuánto quisiera yo ver esa frasecita en los folletos de la escuela sabática? La ley no justifica. Cristo, el Hijo de Dios, de su propia gracia y misericordia, nos declara justos, tan justos como Él mismo. Por consiguiente, la ley no puede justificarnos.
La ley es de piedra. La ley no tiene sangre. La ley no tiene vida. La ley no puede justificar a nadie. La ley lo único que dice es: estás fallando. Inténtalo otra vez. Y cuando lo intenta otra vez, la ley te dice: todavía fallaste. Tienes que mejorar. Y cuando mejoras, la ley te vuelve a decir: no le has pegado a la marca todavía. Sigue luchando. Y cuando sigues luchando, la ley vuelve y te declara y te dice: fallaste. Esa es la predicación constante en las iglesias sectarias. Y no lo limito solamente a las iglesias adventistas, porque uno va a muchas otras iglesias, sean carismáticas, pentecostales, evangélicas, de lo que sea, y uno siempre escucha la ley que te dice: estás fallando, sea de sábado en sábado o de domingo en domingo, o sociedad de jóvenes a sociedad de jóvenes, o culto de oración a culto de oración. Uno siempre escucha y siente el latigazo de la ley: estás fallando. Y esa es la función de la ley. Yo no le quito esa función a la ley. Hay algunos que dicen y que me escriben: no, pero aquí están los textos de que hay que guardar la ley. Y yo quiero decirles a tal vez uno y otro que todavía puede estar escuchando estos temas, yo le digo: siga intentándolo. Pero lo que la ley requiere es perfección total. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Esa es la ley. Tienes que guardar la ley sin desliz alguno desde tu nacimiento hasta tu muerte. Sin ni siquiera un solo mal pensamiento. Si por ahí tuviste un mal pensamiento en tu juventud, arruinaste todo. Toda la vida queda tachada, descartada. Así de dura es la ley. La ley no toma en cuenta tus éxitos o tus victorias. La ley toma en cuenta tus fracasos. Yo trabajé por muchos años, después que renuncié al adventismo, esa es toda otra historia, pero conseguí trabajo en los tribunales de justicia en el estado de California, traduciendo del inglés al español, del español al inglés, para los acusados de algún delito. Y yo veía cómo la ley solo toma en cuenta los fracasos. Allí llegaban personajes de mucha reputación que habían caído en algún problema moral. La ley no tomaba en cuenta todos sus éxitos, todas sus obras humanitarias. La ley condena por el delito, aunque sea el más mínimo delito. Si la ley nos pudiera declarar justos, entonces fue pura necedad que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros para justificarnos. Fue totalmente necesario. Dios cometió un gran error al enviar a su Hijo. ¡Qué pena! Por consiguiente, concluimos que no somos justificados por nuestras propias obras y méritos, ni antes o después de la gracia. De nada vale que ofrendemos nuestros méritos de congruo, es decir, de tomar los primeros
pasos para vivir rectamente y de acuerdo a la voluntad de Dios, ni méritos de condigno. Méritos de condigno es el vivir en el perfeccionamiento del carácter, tomando e infundiéndose del Espíritu Santo. Eso es el mérito de condigno. De nada vale que ofrendamos algo de nuestra parte. Esto nos llega a tumbar, a humillar. Porque entonces sí estamos prestando atención a la ley. La ley te dice, eres un gran pecador, hasta que tú finalmente dices, sí, lo soy. Y entonces, en vez de defender a la ley y decir, ahora voy a vivir más rectamente, tú acudes a Cristo y Cristo te recibe en sus brazos y te dice, yo te justifico, yo te declaro tan justo como yo. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Y luego dice, ni tampoco somos justificados por nuestras propias aflicciones, ni por la ley. Hace unas semanas atrás yo fui a una iglesia luterana de uno de los tantos sínodos que hay. Y allí estaba el pastor que se supone es el director del ministerio hispano en ese sínodo, predicando. Y cuando comenzó la predicación, él dijo que sí, Lutero había dicho grandes cosas con respecto a la justificación por la fe y que no somos justificados por nuestras obras. Pero hay algo que le faltó decir a Lutero, dijo él. O al menos así lo entendí yo. Y entonces continuó diciendo que nosotros somos perfeccionados y confirmados por nuestro carácter en los grandes sufrimientos. En las grandes aflicciones. ¿Cómo tú te comportes en las grandes aflicciones? Es la manera como Dios finalmente te justifica. Por eso digo yo que no es solo el adventismo, hasta el mismo luteranismo se ha apartado y echa a un lado la reforma. Y ahí estuvo unos 40 minutos hablando de el valor de presentar a Dios un espíritu de humildad y rectitud en las aflicciones y los sufrimientos. ¿Quién ha dicho? Pues más vale que tú tengas una buena actitud en tus sufrimientos, de otro modo vas a sufrir más. Eso te lo dice cualquier psicólogo o terapeuta, aún los no cristianos. Pero que tu actitud en el sufrimiento te justifica. Mira bien todo lo que tú has dicho en tus pensamientos cuando has tenido una enfermedad. Y estás en casa, o estás en el hospital, o estás más o menos bien, pero sabes que tienes una enfermedad. Mira bien tus pensamientos, de lo que has dicho en el secreto de tu corazón, de por qué Dios no me sana. El mismo Dios en el Nuevo Testamento que sanó todas las enfermedades, ¿por qué no me sana? ¿Qué tiene Dios contra mí? Y así siguen derivando tus pensamientos hasta el momento en que te encuentras con lo que estás haciendo. Ay, Señor, perdóname. Ajá, y entonces, ¿cuánto de eso vale para tu justificación?
Pero eso es lo que se enseña. La justificación por medio de nuestras propias aflicciones. Y entonces Lutero dice, es la sola fe en Cristo que nos justifica. Ustedes ven este numerito acá, el 288. Ese numerito se deriva aquí abajo, 288, donde yo pongo la frase en latín. Y esto lo hice muchas veces cuando estaba traduciendo, para que el estudiante que quiera fundamentarse un poco más en este evento histórico. Pero fíjense, lo puede hacer, pero fíjense aquí en el latín. Sed sola fide in Christum nos justificari. Sed sola fide, pero la sola fe en Cristo nos justifica. Sola fide, esa es una de las frases de las 5 solas. La sola gracia, el solo Cristo, la sola escritura, la sola fe y vivir solo para la gloria de Dios. Y entonces ustedes pueden ver aquí de dónde surge una de estas frases, porque esta frase sola fide se encuentra muchas veces en este comentario y Lutero la usó muchas veces al dictar la cátedra. Por lo tanto, él dice, es la sola fe en Cristo que nos justifica. Y ese es un gran consuelo para el pecador. Porque para ti, Cristo no murió en vano. Cristo murió para dar su vida en cambio por la tuya. Para dar su vida pura y santa en cambio por la tuya, rebelde e incongruente. Y cuando tú crees en Él, cuando tú te aferras a Él, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, quedan perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.